Julián ajustaba el nudo de su corbata de seda frente al espejo de su oficina en el piso 40, observando una ciudad que parecía rendirse a sus pies cada mañana. A sus 40 años, era el arquitecto más influyente del país, un hombre que sabía levantar estructuras inquebrantables, quizá para compensar la que se cayó en su niñez. El éxito no era para él una meta, sino un escudo. Cada logro era un ladrillo más en el muro que había construido para que nadie notara la ausencia que le quemaba el alma. Pero esa mañana, una carta arrugada y escrita con pulso tembloroso reposaba sobre su escritorio de mármol, rompiendo la estética perfecta de su vida tan planificada. Hijo, estoy en el viejo Hospital del Sur. No pido que me perdones, solo que me escuches una vez antes de que el tiempo se me agote, decía el papel amarillento. La firma era un nombre que Julián había intentado borrar de su memoria durante décadas. Roberto, el hombre que un día salió por pan y nunca regresó a casa. El odio, que Julián creía haber domesticado, rugió de nuevo en su pecho, como una fiera herida que recuerda el momento exacto en que recibió el primer golpe traicionero. Recordó a su madre llorando sobre la mesa de la cocina, tratando de estirar el poco dinero, mientras el silencio de su padre se convertía en una presencia asfixiante. Julián tomó las llaves de su auto de lujo, decidido a ir solo para gritarle a ese anciano todo el dolor que había guardado en el sótano de su corazón endurecido. Cruzó la ciudad, dejando atrás los edificios modernos para entrar en las calles polvorientas de su infancia, donde los recuerdos colgaban de los postes de luz. El hospital olía a desinfectante y a finales inevitables. Julián caminaba por los pasillos con paso firme, pero sus manos sudaban dentro de los bolsillos del abrigo. Al llegar a la habitación 302, se detuvo. La puerta estaba entreabierta y el sonido de una máquina de oxígeno marcaba un ritmo lento, casi como un suspiro cansado. En la cama, no encontró al gigante autoritario que recordaba, sino a un hombre frágil, cuya piel parecía papel translúcido y cuyos ojos buscaban algo en el techo. Roberto giró la cabeza, y al ver a Julián, una lágrima se escapó de sus ojos nublados, recorriendo los surcos de una vida marcada por los errores y la soledad. «Viniste», susurró el anciano con una voz que apenas era un hilo. «Sabía que Dios no me dejaría partir sin ver la obra que Él hizo en ti, a pesar de mi ausencia». Julián sintió que la ira que traía preparada se desmoronaba. Es difícil odiar a alguien que ya no tiene fuerzas ni para sostener su propia culpa ante la mirada ajena. «No menciones a Dios», respondió Julián con amargura. «Yo construí todo lo que ves sin tu ayuda. Fui mi propio padre mientras tú elegías ser un extraño errante». Roberto asintió lentamente, aceptando cada palabra como un golpe merecido. No hubo excusas, no hubo justificaciones baratas sobre la juventud o las debilidades. «Tienes razón», dijo el padre. «Fui un cobarde que huyó del peso de la responsabilidad, y ese peso me ha aplastado cada día de mi vida desde que cerré aquella puerta». El anciano señaló una pequeña bolsa de tela sobre la mesa de luz. «Ahí están las cartas que nunca te envié porque no me sentía digno de tocar tu mundo perfecto». Julián abrió la bolsa y encontró cientos de sobres con fechas de cada cumpleaños, de cada graduación, de cada Navidad en la que se sintió solo y desamparado. Eran cartas llenas de recortes de periódicos. Roberto había seguido cada paso de la carrera de su hijo, celebrando en la sombra los triunfos que no pudo presenciar. «Viví orgulloso de ti desde lejos», continuó Roberto, «pidiendo a Dios que mi error no fuera tu cadena, que mi abandono no fuera tu excusa para fracasar en la vida». Julián leyó una de las cartas al azar. «Hijo, hoy sé que ganaste un premio nacional. Perdóname por no estar allí para abrazarte. Mi castigo es verte solo en fotos». La profundidad del dolor en esas palabras era diferente al suyo. Era el dolor de quien sabe que el tiempo no regresa y que las disculpas no borran las cicatrices. Dios comenzó a trabajar en el corazón de Julián en ese instante, mostrándole que el rencor es una prisión donde el carcelero sufre tanto como el mismo prisionero. Se dio cuenta de que su éxito profesional era solo una fachada y que, por dentro,
seguía siendo el niño de 8 años, esperando en la ventana a que un auto frenara. «Padre». La palabra salió con dificultad, áspera y pesada, pero al pronunciarla, una carga invisible pareció desprenderse de los hombros del hombre exitoso. Roberto tomó la mano de su hijo. Estaba fría, pero el calor de la reconciliación empezó a fluir como un río que recupera su cauce tras años de sequía y abandono. «No te pido que olvides», dijo el anciano. «Solo te pido que no mueras con el corazón amargo como lo hice yo. El perdón es el regalo que te haces a ti mismo hoy». Julián lloró entonces, no por la muerte inminente de su padre, sino por la vida que él mismo había desperdiciado alimentando un odio que no le permitía ser feliz. Comprendió que Dios permite los desiertos no para destruirnos, sino para que aprendamos que Él es la única fuente que nunca se queda sin agua en la dificultad. La justicia de Dios no siempre se ve como un castigo al culpable. A veces se manifiesta como la sanidad profunda del inocente que decide soltar la ofensa recibida. Pasaron las horas en un silencio que ya no era incómodo. Era un silencio sagrado, donde las almas se comunicaban lo que las palabras no habían podido en décadas. Julián le habló de sus proyectos, de su soledad, de cómo había buscado la aprobación de hombres extraños para llenar el hueco que Roberto dejó en su identidad. Roberto escuchaba con los ojos cerrados, con una sonrisa de paz, como si cada palabra de su hijo fuera un bálsamo que cerraba una herida abierta por demasiado tiempo. «Dios me dio justicia», dijo Julián al final. «Me dio la fuerza para vencer y ahora me da la humildad para perdonar. Mi éxito real empieza hoy, al soltar este peso». Aquella noche, el monitor cardíaco comenzó a emitir un sonido monótono. El tiempo de Roberto en la tierra se había agotado, pero su alma se iba finalmente libre. Julián no sintió la desesperación que imaginó. Sintió una paz extraña, una serenidad que no se compra con acciones en la bolsa ni se diseña en planos de arquitecto. Cerró los ojos de su padre con ternura y le dio un beso en la frente, sellando un pacto de paz que se extendería a las futuras generaciones de su propia familia. Al salir del hospital, el sol de la mañana comenzaba a iluminar las calles. Todo parecía igual. Pero para Julián, el mundo se veía con colores mucho más vivos. Regresó a su oficina de lujo, pero esta vez no miró la ciudad con soberbia. Miró la foto de su madre en el escritorio y supo que el ciclo de dolor se había roto. El perdón no cambia el pasado, pero ciertamente expande el futuro. Julián ya no era el hombre que construía muros. Ahora sería el hombre que construiría puentes. Dios utiliza las piezas rotas de nuestra historia para crear mosaicos de redención que cuentan una historia de gracia mucho más grande que nuestras propias fallas. A veces, la justicia divina es permitirnos ver la miseria de quien nos hirió para que entendamos que ellos también necesitaban la misma misericordia que nosotros. La verdadera libertad no es tenerlo todo, sino no ser esclavo de nada, ni siquiera del recuerdo de un padre ausente que no supo cómo amarnos en su momento. Julián guardó las cartas en una caja de madera especial. No eran recordatorios de abandono, sino trofeos de una batalla que la fe y el perdón habían ganado al fin. Hoy, cuando alguien le pregunta cuál es su estructura más importante, él sonríe y piensa en aquel hospital, donde reconstruyó su corazón sobre el cimiento de Dios. No importa cuán profunda sea la herida o cuán larga sea la espera. Dios siempre tiene la última palabra sobre el destino de aquellos que confían en su justicia. La restauración es posible cuando dejamos de mirar la silla vacía y empezamos a mirar al Padre Celestial que nunca se fue y que siempre ha estado sentado a nuestro lado.